Grupo Jiménez Batista presenta Conversando con José Dolores Internacional. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tu misericordia. Tú, Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tus benditas llagas. Tú, Jesús, me estás sanando. Señor Jesús, gracias por permitirnos ver la luz de este nuevo día, Señor Jesús. En nombre de cada uno de mis amigos televidentes, te damos la gracia, Señor. La gracia por siempre estar ahí presente en cada momento, en cada instante, Señor Jesús, como un guardián protegiendo a cada uno de nosotros. Por eso, gracias, Señor, en nombre de mi familia y en nombre de todos los que nos ven en esta hora, Señor. En tu nombre bendito y alabado sea. Que tú me estás sanando. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás tocando. Iniciando el día. Conversando con José Dolores presenta la orientación del abogado. Saludos mis amigos, acá el abogado José Jiménez y estaré compartiendo con todos ustedes sobre este permiso tan importante, conocer todas sus incidencias, toda su importancia, ¿no?, dentro de lo que es la inmigración de los Estados Unidos de Norteamérica. Hablemos del perdón I-601, causas de inadmisibilidad para obtener la Green Card. Vamos a desarrollar este excelente tutorial preparado para todos ustedes en esta importante jornada educativa acá en Jiménez Batista, asesoría migratoria y consular. Para poder obtener la tarjeta de residencia permanente, también conocida como la Green Card, las autoridades migratorias tienen que considerar que el solicitante es admisible. Si no lo es, se le califica de inadmisible y no puede convertirse en residente ni mediante lo que se conoce como procedimiento consular después de una entrevista en un consulado o embajada de los Estados Unidos, ni tampoco mediante un ajuste de estatus dentro del país. Cuando una persona es calificada inadmisible, no todo está perdido. A veces es posible solicitar un perdón conocido en inglés como waiver. Es importante tener en cuenta que si se está dentro de los Estados Unidos, los familiares inmediatos de ciudadanos americanos que no pueden ajustar su estatus por razón de presencia ilegal deben consultar con un abogado
si para ellos podría aplicar un perdón conocido como perdón provisional por presencia ilegal, formulario I-601A. En todo caso, también será necesario salir del país para una entrevista. En la mayoría de casos de inadmisibilidad, el perdón que se puede solicitar es el I-601. Además, debe cumplir con una serie de requisitos que son diferentes según el problema de causa de inadmisibilidad. Estos son distintas posibilidades que pueden darse. Esta estancia legal. Las personas que han estado ilegalmente en Estados Unidos por más de 180 días tienen el castigo que se conoce como los 3 y de los 10 años. Es lo que técnicamente se conoce como inadmisibilidad por INA 212, entre paréntesis A, entre paréntesis 9B, V. Para poder solicitar el perdón tiene que ser esposo o hijo de un ciudadano americano o de un residente permanente. Además, es su petición. Tienen que probar que se da la situación de dureza extrema. Tener en cuenta que no aplica siempre el castigo de los 3 y 10 años. Mi presentación, pues, personas inadmisibles por falsificación, fraude, tergiversación de desfiguración o descripción engañosa de la verdad o con el fin de obtener una visa o ingresar a Estados Unidos u obtener cualquier beneficio migratorio. Es lo que se conoce en inglés como material misrepresentation 212, entre paréntesis A, entre paréntesis 6, entre paréntesis C, entre paréntesis I. Ejemplo de este problema son haber utilizado documentación falsa con los fines dichos, ocultar información relevante como una condena por ciertos delitos. Para poder calificar para un perdón por esta causa de inadmisibilidad, es necesario ser el cónyuge o hijo de un ciudadano residente o el novio de un ciudadano. Y además que si no se aprobará el perdón, el ciudadano residente sufrirá una situación de dureza extrema. Pasado criminal. Personas inadmisibles por tener un pasado criminal, INA 212, entre paréntesis H, esto solo aplica a ciertos delitos inmorales, violación de las leyes que rigen las sustancias controladas, drogas, por ejemplo, consumo, prostitución, 2 o más faltas, siempre que no sea manejar peligrosamente mientras intoxicado o asalto, 1 o más convicciones perseguibles, crimen serios, pero en este caso es necesario tener inmunidad para no ser juzgado. Además, hay que cumplir con uno de los siguientes requisitos. En el caso de la prostitución, que ha habido rehabilitación y que no se es peligro a la seguridad o la salud pública de los Estados Unidos. El aplicante es cónyuge, hijo, padre o madre de un ciudadano de residente o el novio de un ciudadano, siempre y cuando se cause a esto dureza extrema. Si el perdón no es aprobado o han transcurrido al menos 15 años desde el hecho que convirtió al solicitante en inadmisible y la petición de perdón. En este caso es necesario mostrar que la persona se ha rehabilitado y que no es un peligro para la seguridad nacional o la salud pública de los Estados Unidos. Tener en cuenta que los casos de delitos graves no aprobará ningún perdón, salvo en casos muy concretos en lo que su denegación produzca una situación de dureza excepcional y extremadamente inusual. Este es un estándar muy difícil de cumplir. Salud pública. En el caso cuando la causa de inadmisibilidad es la salud pública,
se puede solicitar este perdón para ciertas enfermedades físicas, incluso psíquica. Las personas que son cónyuges, padres o hijos solteros de ciudadanos o residentes o prometidos de ciudadanos. Pero hay que tener en consideración que enfermedades como el VIH, tuberculosis, clase A o enfermedades físicas o mentales que van acompañadas de comportamientos dañinos, además pueden solicitar el perdón. Los extranjeros deciden no cumplir con el requisito de vacunarse para obtener la visa de inmigrante, siempre y cuando la razón sea, se lo prohíbe su religión o sus convicciones personales. Contrabando de personas. Este es un problema grave y sucede cuando de cualquier manera se ayuda a un extranjero a ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Para poder solicitar el perdón es necesario que se den dos requisitos. Primero, que se estuviera ayudando a una persona que era el cónyuge, hijo o padre o madre de la persona que cometió ese delito de contrabando. Segundo, que la persona que solicita el perdón sea residente permanente, que está en este momento fuera de los Estados Unidos. B, sea un extranjero que solicite el perdón porque tiene una petición de residencia permanente que realizó su padre, madre, hijo o cónyuge prometido que es ciudadano, o cónyuge o padre, madre que es residente permanente. Pertenencia a un partido político. En este caso, para poder solicitar el perdón, hay que ser hijo, padre, madre, hermano, cónyuge o prometido a un ciudadano americano, cónyuge, hijo soltero de un residente. Caso en que no se puede pedir perdón y 601 para sacar la green card. Aunque se cumplan todos los básicos requisitos, todos los requisitos básicos para poder solicitar el perdón y 601 mencionado en la página anterior, no se podrá solicitar si está en alguna de estas situaciones, en algunas de las siguientes situaciones. Aplica la prohibición permanente de regresar a los Estados Unidos cuando se ha ingresado al país ilegalmente después de una deportación o después de haber pasado en Estados Unidos al menos un año ilegalmente, salir y volver a regresar. Se ha asegurado falsamente ser ciudadano americano para obtener un beneficio. La excepción son los casos de las personas que son hijas de padres y madres ciudadanos americanos que han vivido permanentemente en Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y se creía de buena fe que eran ciudadanos americanos. Las personas que son inadmisibles por razones de seguridad nacional, incluidas las miembros de la pandilla, las personas condenadas por delitos de drogas o que se han declarado culpables de ese delito después de cumplir los 18 años de edad. La única excepción es la simple posesión para autoconsumo y por una sola vez de menos de 30 gramos de marihuana. Las personas que no se presentaron a una cita en corte de inmigración sobre un caso abierto de deportación y todavía no han pasado 5 años desde que está fuera de los Estados Unidos. Una vez que pasan esos 5 años, sí se podría solicitar el perdón I-601. Las personas que anteriormente solicitaron asilo en Estados Unidos y su petición fue considerada como frívola. Las personas que previamente se casaron solo por los papeles, no cual es un fraude, y una autoridad migratoria así lo declaró. A tener en cuenta, las personas que piden para la atención, para tener en cuenta las personas que piden para sí misma la residencia permanente en la aplicación de VAWA, violencia doméstica, tienen que saber que para ellas rigen otros requisitos. ¿Cuándo se puede solicitar perdón para ingresar a Estados Unidos sobre sometiendo el formulario I-601? No es suficiente con calificar
hay que esperar el momento adecuado y además hay que contar con el ok de un oficial consular conocido como cónsul en algunos países. El proceso es así. Si tiene una petición de Green Card aprobada, los casos más comunes son aquellos en que un ciudadano americano o un residente permanente solicita al Servicio de Inmigración y Ciudadanía, USIS, por sus siglas en inglés, los papeles para un familiar mediante el I-130 o el 129F en el caso de novios ciudadanos. Una vez que el USIS aprueba la petición de la tarjeta de residencia, se la envía al Centro Nacional de Visa, NVC por sus siglas en inglés. El NVC pide más documentación y se inicia la siguiente fase de la petición de familiar, que incluye, entre otras cosas, presentarse para un examen médico y una entrevista en una embajada o en un consulado de los Estados Unidos. En la entrevista, el oficial consular puede hacer una de las siguientes cosas: aprueba la visa de inmigrante en caso si tienen 6 meses para ingresar a los Estados Unidos, deniega la visa de inmigrante por una o varias causas de inadmisibilidad, deniega la visa de inmigrante por una de esas razones, pero considera que se puede pedir el perdón I-601. Esto no quiere decir que se vaya a aprobar el perdón, sino simplemente que se puede pedir. Si este es el caso, en la página siguiente se explica la documentación que se tiene que enviar a una oficina de USI en Estados Unidos. Documentación para solicitar el perdón I-601 para obtener la Green Card. La planilla que se debe completar es la I-601. Es altamente recomendable seguir las siguientes instrucciones: utilizar una pluma con tinta negra y utilizar solo letras mayúsculas. Verificar que se rellenan adecuadamente las 11 páginas. Si para contestar algunas preguntas no es suficiente el espacio del formulario, añada una página en blanco, anotar el número de respuesta, contestar, poner la fecha y firmar esa hoja extra. Si alguna de las preguntas no aplica a su caso, escribir no aplica. Y si la respuesta en ningún, anotar no. Acordarse de firmar. Si el solicitante es menor de 14 años, tendrá que poner su firma, sus padres o guardianes legales. Y por último, adjuntar toda la documentación que apoye la petición. Si está en español, debe de ser traducida al inglés por una persona que certifique conocer bien ambos idiomas y que la traducción es completada y fiel. Este es un modelo de carta para certificar la traducción. Declaración jurada de otras personas que apoyen la petición del waiver, como por ejemplo la de un pastor o sacerdote, un político americano. Informes policiales y judiciales de todos los países en los que se ha vivido. Si nunca se ha cometido un crimen, no habrá informes de la corte. Los informes judiciales son necesarios, aunque sean para demostrar que el récord está limpio. Informe médico, evidencia de rehabilitación cuando sea necesario, como por ejemplo en los casos relacionados con la prostitución. Cualquier documento que desee adjuntar y que sirva para probar que el solicitante no es un peligro ni para la seguridad ni para el bienestar de Estados Unidos. Evidencia que establezca los lazos familiares, como por ejemplo los certificados de matrimonio o las partidas de nacimiento. Probar que el familiar es realmente ciudadano americano, residente permanente legal. Señalar qué vínculos familiares se tienen fuera de los Estados Unidos. Probar la extrema dureza en los casos en lo que es necesario, como condiciones del país en el que se tenía que vivir. Si no se permite la entrada a Estados Unidos, posible impacto económico que se sufrirá, incluso médico. Por ejemplo, las personas que sufran de una condición que no puedan ser tratada en su país de origen
deben señalarlo. El impacto de la separación que tendría en la familia al obligar a vivir parte de ella en Estados Unidos y otra parte en el extranjero. Aquí se envía prestar atención porque el lugar diferente según la situación del solicitante. Lo cierto es que asuntos complicados y difíciles de obtener una respuesta positiva es muy razonable contactar con un buen abogado especialista en estos asuntos. Esto es lo que cobra un abogado de inmigración. Eso es así. Bueno, señores, seguimos. En el momento que se escribe el artículo, pues el costo por el perdón es de 130, pero verificar siempre porque puede incrementarse sin aviso. No se regresen si no la solicitud es rechazada. No se regresarán, señores, el dinero si la solicitud es rechazada. En casos muy concretos se puede pedir no tener que pagar esa cuota. Autopetición de los casos de VAWA, violencia doméstica, visa T, trata de personas, TPS, protección temporal, cónyuge, hijos maltratados de ciudadanos americanos, residente permanente, y finalmente casos especiales en los que no se pide estar exento de no ser convertirse en una carga pública. Eso es así, señores. Vamos a ver ahora, señores, lo que hay en la actualidad, las solicitudes de perdón por causa de inadmisibilidad para poder procesar por el Centro de Servicios de Nebraska. En la actualidad, el tiempo de espera medio está en torno a los 5 meses. ¿Cómo verificar el estatus de tramitación del perdón? Si transcurre más tiempo del prometido sin saber nada, se puede contactar por teléfono con el Centro Nacional de Servicio al Cliente UCIS, marcando el 1-800-375-5282. Otra opción es escribir un correo electrónico al Centro de Servicio de Nebraska. Ahí pues le vamos a decir que mayúscula N, S, N de nada, S de sapo, C de Carlos, F de feo y entonces O de hocico, L, O, W, U, P, N de nada, C de Carlos, S de sapo, C de Carlos, @ucisdhs.gov. ¿Qué probabilidades se tiene de que aprueben el perdón I-601? Es muy difícil responder a la pregunta de cuál es la posibilidad de que una petición de perdón I-601 sea aprobada. A ello se debe a que es posiblemente una de las peticiones en la que el oficial de migración encargado de resolverla tiene mayor poder de discreción para aprobarla o negarla. Todo el mundo tiene la misma opinión sobre si cumple o no. Por ejemplo, el requisito de extrema dureza, cuando este es necesario. Además, hay factores sin dudas pesan para que se desingue, es decir, para que se deniegue casos de crímenes muy duros, reincidencia. Incluso puede perjudicar si los familiares, el pedido y el que pide hablan el mismo idioma, proceden del mismo país en el que ambos tienen familiares. Por todas estas razones, es muy importante estudiar en detalle con un abogado el caso y presentar el mejor paquete posible con todas las evidencias favorables para el caso de uno. En la siguiente se explica qué pasa una vez que el oficial de migración comunica su decisión de aprobar o negar la petición I-601. Consecuencia de la aprobación o rechazo de petición de perdón I-601. El oficial de UCIS encargado de estudiar la petición de perdón
puede decidir que la apruebe, iniciándose así el papeleo para proceder a dar una visa de inmigrante o de inmigrante al solicitante. Pero también puede suceder que rechace dicha petición. Las razones pueden ser varias y así las opciones, por ejemplo, solicitar una moción para reabrir o revisar, presentar una nueva petición. Se puede apelar, seguir las instrucciones del documento en el que se comunica que la petición no ha sido aprobada y rellenar la planilla I-200 y 290B. Casos especiales para solicitar el perdón I-601 para obtener la Green Card. Todas las peticiones de perdón deberían contar con la asistencia legal de un abogado especialista, honrado y con experiencia en ganar este tipo de casos. Esto así porque no es fácil obtener una respuesta positiva del UCIS. Pero hay casos especiales donde la ayuda de un letrado es todavía más importante. Ello se debe a que además de los requisitos generales, aplican situaciones especiales. Estos son los casos. Las personas que quieren acogerse a un TPS, estatus de protección temporal, personas que desean beneficiarse de NACARA o VAWA o violencia doméstica, visa U para víctimas de violencia o solicitar una visa T para víctimas de tratas de personas. Asimismo, tener muy presente las reglas de aplicaciones de estos casos especiales cuando se está fuera de Estados Unidos. Eso es muy importante. Señores, entonces creo que ha sido un excelente tutorial para todos ustedes a raíz de la importancia, ¿no?, que tienen estos casos en nuestras vidas. Los perdones, ya vimos el perdón I-12, acabamos de ver este tutorial sobre el perdón pues I-601 y vamos a ver el perdón a continuación. Vamos a ver el perdón I-601A, también muy importante para todos ustedes. Reitero, pues aquí tienen todo lo que desean saber. A raíz, señores, de que hay muchas personas que tienen han sido inadmisibles, ¿no?, y que tienen que recurrir a un perdón para resolver su situación. Vamos a hacer una pausa y al regreso, pues, venimos con el perdón sobre el formulario, incubando, ¿no?, llenando el formulario y 601A. Así que en breve seguimos con más contenido. Eddie Baez, hechos, no palabras. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Los Mina fue fundado en el año 1676 cuando allí se congregaron negros esclavos que, fugitivos de la parte francesa, lo que hoy es Haití, se internaban en la parte española de la isla. Desde su fundación fue un modelo nuevo, porque sus residentes estaban casi obligados a producir para alimentar la ciudad, ya que los habitantes de Santo Domingo contaban con los productos del campo que se cosechaban en los conucos de río arriba, por donde estaba ubicado el sector de Los Mina. El gobierno español les dio asentamiento en lo que es actualmente su barrio y les dio la libertad. Ellos ahí fundaron el pueblo San Lorenzo de los Mina, o San Lorenzo de los Negros Mina, que en alusión a su antigua etnia africana,
que es actualmente, está ubicada en el oeste de África, específicamente en Ghana. La población se estableció en los alrededores de la iglesia que se construyó en esa época y que todavía se conserva en la zona que le llaman Los Mina Viejo. La ermita San Lorenzo de Los Mina fue establecida para que los negros libertos comenzaran a adaptarse a la fe cristiana y se convirtieran en católicos. Hoy esa iglesia se considera un patrimonio nacional, ya que fue construida en el siglo XVII. Y aunque su estructura aparenta estar en buenas condiciones, hoy se mantiene gran parte del día cerrada y solo se realizan algunas actividades. Aunque fue remodelada en varias ocasiones por asuntos de terremotos y de huracanes, pero esa es la más importante. Pero solamente esa ya te equipara es decir, lo hace único, porque las otras villas y poblados no tienen una iglesia tan antigua. El arzobispo Domingo Fernández de Navarrete envió una carta a las autoridades españolas solicitándole el permiso para poder instalar en la zona un grupo de negros africanos de diferentes etnias, a unos 5 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo, a la orilla izquierda del río Osama, con el fin de que ellos realizaran labores agrícolas. Tenían la tarea de abastecer de rubros agrícolas y carne el mercado de Santo Domingo. Estos productos eran transportados en rudimentarias barcazas construidas por los mismos libertos, quienes aprovechaban el caudal que tenía el río Osama, lo que le facilitaba trasladar por esa vía sus productos a Santo Domingo. Hasta ese momento en la zona este de Santo Domingo había una especie de veda y solo había un trillo que iba de Los Mina a Santo Domingo. Luego los negros, aquí ya internamente hablando, se dividen y se van otros, no solamente los Mina, porque los Mina es una tribu, una etnia de indios, de negros africanos, sino que también había negros congos, negros mandinga, que fueron entonces a San José de Mendoza, donde se hicieron los negros mandinga, de hecho se llama así todavía ese sector, y los negros congos se fueron a Congo de Villamella, donde también formaron su sector, o mejor dicho, su barrio. Los que se quedaron en Los Mina fueron grandes productores de rubros agrícolas y de carne, y hay quienes dicen que por esa tradición descendientes de los negros libertos son todavía los propietarios de los terrenos del matadero de Los Mina, que es el matadero más antiguo del Gran Santo Domingo. Apellidos como Berroa, Paula, del Rosario, Mercedes y Ubén son citados como descendientes de los primeros habitantes de San Lorenzo de Los Mina. En el siglo XVII las casas del sector eran casi todas de madera y paja muy rústica. Algunos de los cronistas y sacerdotes que escribieron decían que vivían como gente primitiva o salvaje, en el sentido de que parecían muchos poblados aborígenes en 1670, 1680. A principios del siglo XX el pueblecito de Los Mina era una común y más adelante fue una sección de Villa Duarte. Una persona vinculada al desarrollo de Los Mina fue el señor Ignacio Martínez H., quien llegó al sector en el año 1950, cuando solo existían 25 casitas de yagua, 5 de ellas techadas de zinc y una población de 250 habitantes. En ese lugar, Martínez H. estableció la Villa Tesalia, en honor a su esposa, doña Tesalia Robert de Martínez, con quien procreó 3 hijos, y donde residió durante muchos años junto a su familia. Frente a esa casa fundó hace muchos años un parque llamado Plazoleta San Lorenzo, y gestionó la instalación de un destacamento policial. Que fue el primer alcalde pedáneo que tuvo este lugar en tiempos de Trujillo. Después don Ignacio Martínez fue regidor del área y fue diputado, y también fue de hecho hasta ayudante del presidente de la República, doctor Balaguer, en el año 1976. Don Ignacio también fue el gestor para la construcción del puente Francisco del Rosario Sánchez, mejor conocido como el Puente de la 17. Además fue el gestor para que llegara a Los Mina una agencia de correo y para la construcción de la maternidad San Lorenzo de Los Mina.
don Ignacio siempre trató de mantener la cultura de los Minas en alto, hacía las fiestas patronales dedicadas a San Lorenzo Mártir, patrón de San Lorenzo de los Minas. San Lorenzo fue un negro que luchó, martirizado, esclavizado, por defender el derecho de los negros en Europa, y por eso es el patrón de San Lorenzo de los Negros, o San Lorenzo Mártir, patrón de este municipio. Ignacio Martínez también luchó para la creación del Club San Lorenzo de los Minas, una entidad que hoy no tiene local, porque sus terrenos se lo facilitaron al Cuerpo de Bomberos con la promesa de que se construiría ese club en otro lugar. El Club San Lorenzo de los Minas se fundó en el año 1975 y desde sus inicios tenía su local, pero se lo prestaron a los bomberos para un entrenamiento, lo ocuparon y no han podido devolverlo. El club tiene actualmente equipo de voleibol superior, porque iniciamos con el voleibol superior, baloncesto superior, la cultura, teníamos grupos culturales, equipo de fútbol tenemos actualmente, o sea que el club funciona. Lo que no funciona es en los terrenos, porque los terrenos están invadidos ahora mismo por los bomberos. A finales de la era de Trujillo, Los Minas fue reconocido como un sector del Distrito Nacional. Pero realmente no es hasta después del 1965, después de la Revolución, que realmente empieza a poblarse ese lugar. Y sobre todo, después que empieza el doctor Balaguer a hacer su política urbana. Durante el gobierno de Balaguer se construyó el mercado de Los Minas y el ensanche Felicidad, un barrio hecho para unas 80,000 personas y hoy tiene más de 350,000 habitantes. Los nuevos barrios del sector Los Minas fueron construidos en antiguas fincas de negros, cuyos predios se le fueron quitados por militares durante la era de Trujillo. A principios de la década de los 70, el gobierno del doctor Joaquín Balaguer construyó la avenida San Vicente de Paúl, que conecta con el puente Francisco del Rosario Sánchez. Con la Vicente de Paúl, entonces también hay que hacer una serie de desalojos. Entonces surge lo que es Los Minas Norte, que es Catanga, Puerto Rico, que va desde el puente de la Barquita, un poco más a la izquierda del puente de la Barquita. Todo ese poblado es un poblado que también se hace en ese momento. Y un poco más tarde, bueno, empiezan a ocupar la parte de abajo, que era donde estaba la Barquita Vieja. Los Minas siempre se mantuvo como comunidad importante, pero en el año 1965 el sector es impactado por el crecimiento de los barrios vecinos, como el caso de Gualey, La Sursa, Villa Mella y todos los que se instalaron en ambas márgenes del río Osama, que también aportaban productos para el abastecimiento de Santo Domingo. Por muchos años, Los Minas mantiene el núcleo original de su fundación, ya que el poblado se levantó en los alrededores de la iglesia. Y después, con la creación de los barrios que hizo el gobierno de Trujillo, que es el ensanche Osama, y después el desarrollo de Alma Rosa, comienza a vincularse los Minas, y entonces ya genera todo un sector que ha crecido o que creció de una manera exorbitante. Además de Ignacio Martínez H., hay otros residentes de Los Minas que se han destacado, como son la gloria del folclor dominicano Iris del Valle, la cantante Miriam Cruz, los jugadores de baloncesto Maíta Mercedes, Víctor Hansen y los beisbolistas Cecilio Guante y Julio César de Paula. El 16 de agosto del año 2002 se crea el municipio de Santo Domingo Este, que tiene como común cabecera el sector de Los Minas. Y hoy en ese sector hay quienes muestran su orgullo de pertenecer a un barrio construido para la libertad de la gente, porque sus primeros habitantes dejaron de ser esclavos cuando se establecieron en este lugar. El amor al trabajo y a la libertad que tienen en Los Minas también se vive en otros barrios de Santo Domingo, de los que hablaremos en la próxima entrega de esta serie. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos, o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Eddie Baez, hechos, no palabras.
Estás viendo Iniciando el Día por Galaxia, Canal 42. La inmigración a República Dominicana viene de siglos. Un caso es el de los árabes, que para 1886 comenzaron a llegar por estas tierras. Se entiende que en realidad desconocían la existencia de este país y que nunca habían oído hablar de él. Pero ¿qué motivos tuvieron para llegar aquí? ¿Por dónde llegaron? ¿Dónde se establecieron en principio? ¿Cómo vivían? ¿Y a qué actividades se dedicaban? Básicamente, en los albores de esa gran emigración, se debió fundamentalmente a razones económicas y religiosas. Los puertos del Mediterráneo Oriental
totalidad al comercio ambulante. Desarrollaron habilidades de buhoneros y se movilizaban por las zonas en donde operaban. De razón histórica. Los árabes eran descendientes de Mahoma y Mahoma era comerciante. Mahoma transportaba mercancía de un sitio a otro en el desierto. Entonces, para los árabes, el comercio es una profesión honorable. Inicialmente, es una gran verdad que nos llena de honor que aquellos primeros inmigrantes que llegaron al país eran buhoneros o mercaderes o vendedores. Vendían de todo en las calles, daban crédito. Era una serie de cosas que aquí no se acostumbraba y creó cierta resistencia al comercio instalado en el momento. En la campaña de descrédito se le calificaba de incultos, contrabandistas y de promover un estilo de vida miserable. En una petición al Congreso Nacional el 9 de junio de 1896, 17 comerciantes de San Pedro de Macorís se refirieron al comercio árabe y en específico a su forma de vivir. Altamente conocida es su manera de vivir, omitiendo todo gasto que no sea el estrictamente necesario a la inmunda y mísera subsistencia a que se someten. El árabe, como estaba siendo discriminado por los comerciantes criollos, quiso adaptarse inmediatamente, entonces españolizó su apellido, Casealta, Fadul, etc. Y no insistió en que los hijos aprendieran
Eddie Baez, hechos, no palabras. José Dolores Jiménez Batista, el futuro. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Así quedó el jeep en el que viajaban las hermanas Mirabal. Usted asegura en el libro que la orden del asesinato de las heroínas nacionales, las hermanas Mirabal, no salió de la boca de su padre. Yo no le he dicho. Yo llego en la tardecita, casi a donde Salvador, y Urania tiene el periódico que habían matado a las hermanas Mirabal. El crimen de la Mirabal es el crimen que yo creo que más le ha pesado a la dictadura de Trujillo. Muchos dicen que ese fue el inicio del fin de su dictadura, haber cometido esa atrocidad. Pero, ¿cómo llegaron hasta ahí? Yo siempre he dicho, y la veo en esta dimensión, abonaron la tierra con su sangre para que desapareciera la figura de Trujillo, que ya había una conspiración. Hay una juventud que no conoció eso. ¿Y cómo fueron esas últimas horas? Y se le notaban los dedos en su garganta. Convénzanse que la asesinaron. No que fue un accidente, porque decían era un accidente. Las hermanas Mirabal son 3 mujeres que fueron víctimas de un asesinato por defender una creencia y además por impulsar la efectividad, la realización de esas creencias en los valores de la libertad y la democracia. 24 horas antes de su muerte, las 3 hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, buscaban a alguien que las llevara hasta la cárcel de Puerto Plata, ya que iban a visitar a Manolo Tavares Justo y a Leandro Guzmán, los esposos de Minerva y de María Teresa, quienes estaban presos debido a su participación en el movimiento 14 de junio. El movimiento 14 de junio se trataba de una agrupación de jóvenes con intereses sociales y políticos que se fundó en 1960 y que tenía como principal objetivo ponerle fin a la dictadura de Trujillo y que eventualmente la República Dominicana transicionara en una democracia. Para ese entonces, el régimen de Rafael Leónidas Trujillo tenía 30 años en el poder. Ya yo a esa edad, ya yo sabía lo que significaba, se desapareció. Un niño al referirse a Trujillo debía decir, papá Trujillo. Dice León Esteves, mire, a los muchachos de apellido, mándenos para la Victoria y a los rialengos a hoy que nos atopa de una gente. Cuando yo oigo esa puerta que sonaba, ¡bum, bum!, digo, muchachos, están fusilando a todos los compañeros nosotros. Porque eso es una vaina que era un terror. Pero un terror. Líderes de ese movimiento eran Manolo y Minerva. Además, María Teresa y Patria, junto a sus esposos, participaban. Eddie Baez, hechos, no palabras. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Grupo Jiménez Batista presentó Conversando con José Dolores Internacional.